estoy. En un momento inicio el llamado a lista. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Bueno, nuevamente buenas noches a todos. ¿Faltó alguien por hacer el examen el día viernes? ¿Faltó alguien por hacer el contrato? Perdón, el examen sobre el examen final. Profe. ¿Faltó quién, Pamela? Sí, profe, yo. Bueno, ya te hago el examen. Bueno, entonces, Pamela. Faltó también Carlos Romero. Carlos Romero está presente. Sí, profe, pero el examen yo lo presenté el viernes. Carlos Romero Pinzón. Sí, señor. No, aquí no te tengo presentado el examen. Sí, el profe me hizo 2 preguntas y me dio la nota de una vez, 4-3. Carlos Hernán Romero Pinzón. Carlos Hernando Romero Pinzón, sí, profe. No, el Carlos que me presentó el examen fue Carlos Zambrano. A ver, Pamela. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿no puede encender la cámara? Ya voy. Ya. Bueno, Pamela. A ver, Pamela. Defíneme contrato de compraventa. Es el contrato que celebran las partes para en la que una le vende a la otra un bien mueble o inmueble a cambio de un valor, de un precio. ¿Cómo se llaman las partes en el contrato de compraventa? Vendedor y comprador. ¿Qué se diferencia? ¿En qué se diferencia el contrato de compraventa de la permuta? Que la permuta se hace por un objeto de menor valor, el intercambio por un objeto de menor valor que el que se está vendiendo. Listo, Pamela. 3-5.
Gracias, profe. Carlos Romero. Presente, profe. A ver, Carlos, defíneme el contrato de compraventa. Es un contrato en que una de las partes se obliga a transmitir la propiedad de una cosa y la otra a pagarla en dinero, profe. Ok. ¿Cómo se diferencia la permuta de la compraventa? En que el contrato de compraventa, el monto en dinero en efectivo es superior al precio de la cosa aportada dentro del contrato. Ok, listo, 4 o 5, compa. Gracias, profe. A ver, Buenas noches. Ali y Liliana Peña. Ali está presente. ¿Y Liliana está presente? Sí, señor. Liliana Peña está. Ah, sí, ya te vi, ya te vi. Bueno, para ambos, tanto para Ali como para Liliana, les voy a dar la posibilidad de repetir el examen. Gracias, profe. ¿Están de acuerdo? Lo que usted diga, profe. Bueno, a ver, Ali. Primera pregunta, Ali. ¿Cómo se llaman las partes en el contrato de seguro? En el contrato de seguro. El asegurador Ajá. y el tradente. ¿Cuál tradente? No, se asegura el beneficiario y el Ajá. asegurador, profe. El tomador será. Tomador. ¿Cómo se llama el precio que se paga en el contrato de seguro? ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre recibe? La prima. Ok, listo. 3-5, te queda el examen. Gracias, profe. Liliana. Señor, No te veo. ¿Tienes la cámara apagada? profe, es que no estoy en la casa y no tengo cámara aquí, disculpe. A ver, Liliana. Defíneme el contrato de arrendamiento. Profe, el contrato de arrendamiento es un acuerdo entre dos partes, eh, donde el arrendador entrega el inmueble al arrendatario y el arrendatario se obliga a un pago mensual. ¿Cómo se llaman las partes en el contrato de arrendamiento? Arrendador y arrendatario. Ok, listo. 4. Gracias, profe. Bueno. A ver, voy a pasar lista. ¿Alguien más faltó por el examen? Pues ya todos presentaron. Arias, Carolina María. Arias, Carolina. Arias, Carolina. ¿No está?
Marín Franklin Yesid. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Meneses Adriana. Meneses Adriana. Monroy Luz Ángela. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Profesor, buenas noches. Meneses Rodríguez Adriana. Ok. Moreno Luis Anderson. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Moreno Alejandra. Moreno Alejandra. Norato Amanda. Norato Amanda. Pájaro Rosa María. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Peña Liliana. Presente, profesor. Ok. Pinzón Mariluz. Buenas noches. Buenas noches. Poveda Julián. Presente, profesor. Ok. Quintero Walter. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Ramírez Juan Felipe. Doctor Lara, buenas noches. Presente. Buenas noches. Ramírez Jairo Antonio. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Ramírez Marisol. Ramírez Marisol. Ríos Daniel Guillermo. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches. Rodríguez Diana Paola. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Rodríguez Arley. Doctor, buenas noches. Arley Rodríguez, presente. Buenas noches. Rodríguez María del Mar. Rodríguez María del Mar. Romero Carlos. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Salinas Luis Alberto. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Sánchez Blanca Lucía. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Marisol Ramírez, qué pena con usted conectarme hasta ahorita. Ok. Sánchez Blanca Lucía. Doctor, buenas noches. Ya le contesté. Buenas noches. Gracias. Sánchez John Álvaro. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches. Sánchez Jason. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches. Sepúlveda Oscar. Sepúlveda. Serrano Ali. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches.
Sierra Miguel. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Sierra Elber. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Ciuta Erika. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Suárez Irma Paola. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Torres Edilberto. Doctor, muy buenas noches. Presente. Buenas noches. Tobar Clara Judith. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Tobar Eliana. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Usechi Ley. Profe, el compañero Seche me dice que está por ahí en una vereda que se llama Tati, del municipio de Caparrapí, y que el internet le está molestando. Que lo excuse. Ok. Valencia Intri Alejandra. Buenas noches, presente. Buenas noches. Vergara Olga Patricia. Profesor, buenas noches. Presente. Buenas noches. Zambrano Carlos. Presente, profesor. Ok. Zamudio Andrés. Aquí, doc, presente. Buenas noches. Buenas noches. Castro Camila. Profe, buenas noches, presente. Ok. Melo Pamela. Buenas noches, profe, presente. Ovalle Jefferson. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Rojas Paola. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Hernández Adriana. Buenas noches, profesor, presente. Ok, buenas noches. Macías Argemiro. Doctor, buenas noches, presente. Ok. Giraldo Juan Camilo. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Álvarez José Luis. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Cardoso Karen. Hola, profesor, muy buenas noches, presente. Cardoso Karen. Bueno, amor. Gaviria Maribel. Montaño Yuri Milena. Gaviria Maribel, Montaño Yuri Milena. Olaya Linda Caterín. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Sierra Jenny Constanza. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Solaque John Jairo. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Torre Freddy. Gracias. Doctor, muy buenas noches, presente. Buenas noches. Oyola Lady Milena. Profesor, muy buenas noches, presente. Buenas noches. Gutiérrez Sonia Marcela. Gutiérrez. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Ramos Juan Manuel. Ramos Juan Manuel. Profe, él está escribiendo por el chat del grupo, profe.
Ok. Ok, listo, bueno. Aparte de Alejandra y Juan, ¿llegó alguien más? Bueno, entonces, las notas. Micrófono, Carolina. A ver, bueno, las notas pues van a ser el primer parcial, que fue escrito, la exposición y el trabajo que entregaron, el examen final, voy a tener en cuenta también la realización de los foros y voy a tener en cuenta la participación en clase. Esta semana le haré llegar a Miguel Ángel el listado, ¿sí? Sí, señor. Listo. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Bueno, de contratos, de esta cátedra de contratos, hay, digamos, muchísimos aspectos pues, que no se alcanzan a ver por cuestiones de tiempo en el módulo, pero a medida que ustedes van indagando y van viendo la estructura que tiene el código de comercio en el libro de contrato, pues se van a dar cuenta que hay muchos contratos que se encuentran regulados, pero que están en desuso. Entonces, por eso quizás muchos de los contratos que ustedes encuentran, como el contrato de depósito, como contrato de hospedaje, muchos, aunque se utilizan, la regulación que hay pues es muy mínima. Y pues hay otros tipos de contratos que no aparecen en la legislación, pero que se utilizan con cierta frecuencia, como lo mencionamos cuando hablamos de la franquicia. También hay otros como el joint venture, como contratos de leasing, de factoring, que son de mucho uso dentro de la actividad que realiza el comerciante, pero que hay una cátedra por allá en octavo semestre que ustedes van a cursar. Es probable que de pronto nos veamos en esa cátedra, y en esa cátedra pues se habla sobre los contratos atípicos y pues se explica desde la óptica de esos contratos atípicos el uso, cómo clasifica la jurisprudencia los contratos atípicos en Colombia. ¿Ok? Frente al tema de los principios que rigen los contratos, ¿quedó alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? No hay dudas, no hay pregunta. No, señor, mil gracias. Entonces entiendo que es que ya quiere irse rápido allá como Carolina Arias a poner las velitas, supongo. Sí, señor. Cierto, Karen, cierto, Juan Camilo. Los veo como con ganas ya de irse a poner las velas. De todos modos, doctor, cabe agradecerle que por su gran apoyo, por su energía para que nosotros salgamos adelante, por su cátedra y su metodología que hace que uno se enamore de la misma. De mi parte, agradezco todo ese conocimiento que nos está compartiendo y espero en el futuro pues aprovecharlo al máximo. Muchas gracias. Profe, yo quería hacerle una pregunta, más que una pregunta, por ejemplo, para mí, en el último foro usted decía que cuál de los contratos se asimilaba o era más parecido a otro. Entonces, en uno de esos yo veía, pues, el tema que a mí me correspondió fue contrato de corretaje, ¿no? Ese tenía similitudes con el de comisión
pero también se relacionaba mucho, digamos, por ejemplo, como decir, aquí hay corretaje de inmobiliario, hay corretaje de transporte, hay corretaje de transporte marítimo, de carga, hay corretaje, bueno, un sinnúmero. Entonces, este como que no solamente se relacionaba con los que yo le mencioné en el foro, sino que también se relacionaba con otros, pues le veía yo similitudes, no sé si estaría yo de pronto malinterpretando el término o estaría yo engañado, ¿no, profe? Pues yo quería preguntarle a usted, ¿qué pensaba usted entre el corretaje y los demás contratos que nos hizo ver en los distintos foros, profe? Bueno, sí hay algunas semejanzas, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto al contrato de mandato, al contrato de agencia comercial, en cuanto a que muchos son modalidades del mandato. Ustedes miran como que el mandato es como la parte genérica, ¿sí? Como que, bueno, cuando una persona contrata a otra o le realiza una encomienda para ciertas operaciones y que algunas están, digamos, reguladas muy puntuales como el tema de la agencia. Entonces, bueno, la agencia ya se va a especializar más en que no es cualquier tipo de representación, sino que la agencia va más enfocada hacia la explotación de una determinada actividad o producto de un empresario, de un fabricante. Entonces, esa, digamos, especialidad de ese tipo de mandato. Y así como ese, hay, digamos, otro tipo de contratos que también se utilizan, como no alcanzamos a verlos, pero se utilizan, por ejemplo, el contrato de cuentas en participación. Y el contrato de cuentas en participación es, por ejemplo, que una persona realiza ciertos negocios jurídicos, pero esa persona va en sociedad con otra, pero quien aparece solo realizando la operación es esa persona. Entonces, quien está, digamos, detrás de la operación, quien aparece, está de forma oculta, no va a responder en caso de que hayan incumplimientos, no va a responder quien está de forma oculta, sino en el momento que se revela que está participando del negocio, ¿sí? Entonces, en esos casos, por ejemplo, se permite o se clasificaría como una especie de mandato. Voy a poner un ejemplo. Digamos que Juan Camilo tenga una suma de dinero y Carlos Harvey le plantea un negocio y le dice, venga Juan Camilo, mire que está de moda este tipo de negocios, yo tengo la posibilidad de que podamos lograr celebrar un contrato con John Jairo, pero necesito recursos económicos, necesito un apoyo económico, no tengo la capacidad para realizar todo. Entonces Juan Camilo le dice, bueno, yo le voy a entregar esta suma, Harvey, pero usted va a aparecer solo en el negocio. O sea, para John Jairo, yo no estoy participando en el negocio, ¿sí? Entonces, entre Carlos Harvey y Juan Camilo hay unas cuentas en participación. John Jairo está celebrando el contrato solo con Carlos Harvey. Entonces, si el negocio resultó bien, Carlos y Juan pactaron de que iban en las utilidades 50-50. Entonces, Juan recibe su utilidad sin haber
celebrado directamente el contrato, sino que lo hizo a través de Carlos, que es el que apareció celebrando el contrato. Esa es una forma, digamos, de realizar un mandato a través de las cuentas en participación. Ahora, ¿qué ocurre con ese tipo de figuras como las cuentas en participación? Digamos que por circunstancias ajenas a la voluntad de Carlos, pues no puede cumplir finalmente con el contrato, y entonces John Jairo pues le va a demandar, le va a exigir que le cumpla, y en ese momento o en algún momento de esa situación, pues John Jairo se entera que Juan Camilo también estaba participando del negocio y que había dado parte del dinero a Carlos para que pudiera realizar Carlos el contrato con John Jairo. Entonces, Juan Camilo, a partir del momento que John Jairo tiene conocimiento, Juan Camilo empieza a responder y es solidario en esa responsabilidad del incumplimiento de Carlos. ¿Ok? Solo a partir de ese momento que se revela que hay unas cuentas en participación entre Carlos y Juan Camilo. A partir de ahí. Mientras Juan Camilo aparezca de manera, o digamos, no se tenga conocimiento, esté de forma oculta, pues no va a tener ningún tipo de responsabilidad frente a John Jairo. Este tipo de negocios no se utiliza mucho, pero esta figura se conoce como cuentas en participación. Ok, profe, gracias. ¿Alguna otra duda o aporte de los foros? Pues, profe, yo hasta ahí quedé ya como con todas las dudas resueltas y pues gracias pues, agradecerle, ¿no? Por el conocimiento y la forma y la temática como se explica los temas. Pues de verdad que los foros son bastante enriquecedores y pues dejan como el conocimiento más en pie a través de la consulta y de lo que usted nos pregunta con determinado proceso. Entonces, agradecerle, profe, y pues no siendo más, nos vemos el próximo año, profe. Feliz Navidad. Ok. Bueno, ya Arby está que se va a prender las velas. Bueno, yo sé que él no es el único. Entonces, nos vemos, espero esta semana, en el transcurso de la semana, pasarle las notas a la institución y le paso la copia de eso a Miguel Ángel, pues para que lo comparta en el grupo. Espero que nos vemos más adelante en otra cátedra o si no, pues en el consultorio. Que tengan una feliz Navidad, un feliz año, unos felices Reyes. Gracias, profesor. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Diga muy amable, una feliz Navidad. Gracias por todo. Feliz Navidad. Gracias por todo nuevamente. Doctor, muy amable. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Igualmente, profe. Muchas feliz gracias. Navidad. Igualmente. Felices Muchas todos. gracias. Gracias a todos y feliz Navidad para todos. Muchas gracias, profesor. Hasta luego, compañeros. Okay. Gracias, igualmente para todos. Ok, feliz noche. Doctor, muchas gracias. Gracias. Doctor, disculpe una pregunta que no es precisamente la materia. ¿El consultorio jurídico se acaban las clases? El consultorio jurídico va a trabajar hasta el 23 de este mes y retornamos el 5 de enero, Dios mediante. Ok. Antes de yo dirigirme al consultorio, ¿podría hacerle una consulta internamente, profe? Sí, sí.